¿Te has preguntado alguna vez qué es lo que realmente se esconde detrás de la mente de un psicópata? Si es así, este vídeo te interesa, ya que vamos a explorar cómo son las personas con rasgos psicopáticos más allá del mito. Vamos con ello. Pues aquí estamos en un episodio más de Aunque nada cambie, y hoy tenemos con nosotros a María Aperador. María es criminóloga y está aquí con nosotros para hablar de un tema que yo diría que a la mayoría nos llama la atención, por no decirte que a muchos nos fascina, y es el mundo de la psicopatía. Como te decía al inicio, en la introducción, hay mucho mito alrededor de los rasgos psicopáticos y bueno, es evidente, ¿no?, que todos o la mayoría estamos influenciados por películas que hemos visto y que nos condicionan, como puede ser Seven o El silencio de los corderos, ¿no? Estas pelis que ya forman parte de la historia del cine y que reflejan la realidad, ¿no? Pero esa realidad es muy pequeña, ¿no? Por eso está aquí María hoy para desmontar esos mitos y vamos a estar hablando del tema con ella, sobre todo pues para ver qué hay de cierto y qué hay de mito en este tema. Así que María, te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo que estés aquí compartiendo este tiempo con nosotros y estos conocimientos que nos vas a aportar un montón de ideas, segurísimo, tan fascinantes. Hola, Monse, encantada y muchísimas gracias por haberme invitado a tu espacio, tu pequeño espacio de podcast. Vamos a abordar este tema que es tan interesante y que a todo el mundo le fascina, sobre todo por lo que has dicho, ¿no? Porque es un tema que está a la orden del día en películas, series, incluso en la televisión. Espero que podamos entre las dos arrojar un poquito de luz sobre los mitos, sobre las creencias de este tipo de perfil de persona. Y sobre todo sería súper interesante si cada persona que está viendo pues este vídeo acabe con 4 ideas que le ayuden a clarificar, ¿no? Este perfil de persona que trataremos en este espacio. Pues María, si te parece, vamos a empezar por la base de la base, que yo siempre llamo, ¿no?, que es definiendo conceptos para que todos tengamos una idea de lo que quiere decir. ¿Cómo podríamos definir la psicopatía? ¿Qué nos puedes contar sobre ello? Pues mira, Monse, aunque la psicopatía sea un concepto muy común y esté a la orden del día y todo el mundo hable de ella, sorprendentemente no se encuentra definido dentro del DSM-5. Y os preguntaréis, bueno, ¿qué es el DSM-5? Es el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, con lo cual no podemos tener una definición exacta, pero sí que podemos entenderlo como un trastorno que se asemeja mucho a lo que sería el trastorno de personalidad antisocial, porque tiene algunos rasgos comunes, aunque tenemos que decir que no es lo mismo. Más adelante hablaremos de qué incorpora el rasgo de la psicopatía para que podáis ir haciendo el perfil. Has comentado que está muy cercano a un trastorno de la personalidad, pero ¿qué es esto de un trastorno de la personalidad? Porque no todo el mundo a lo mejor está familiarizado con este concepto. ¿Nos lo puedes aclarar un poquito, por favor? Sí, claro, mirad, un trastorno de la personalidad son comportamientos, pensamientos y sentimientos que tienen ciertas personas y que se desvían de lo que la sociedad espera. Y sobre todo es muy importante este concepto, son extrapolables a todas las áreas de la vida de esa persona. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a poner un ejemplo. Imaginad que vosotras pensáis, ¿no?, que vuestro novio os es infiel porque habéis visto ciertos indicios, porque lo veis con el móvil. Bueno, podéis tener cierta idea de que esta persona os está siendo infiel. Vosotras tenéis este sentimiento y tenéis esta sensación de, pues, que os están engañando, entonces sentís una cierta desconfianza. Pero un trastorno de personalidad que existe es el trastorno de personalidad paranoide. Y este quiere decir que esta persona no solamente desconfía de su pareja porque hay indicios o ciertos indicios que puede parecer que le está siendo infiel, sino que desconfía constantemente de todo el mundo. Es decir, esta desconfianza se extrapola a todas las áreas de su vida. Puede ser que esta persona se encuentre en la calle, venga una persona a ayudarla y llegue a pensar que esta persona está tramando un plan contra ella, que quiere, por ejemplo, pues robarle, no sé. Se hacen como un mundo de desconfianza que va mucho más allá que un simple hecho aislado que nos pueda pasar a las personas.
Entonces, dentro de todos los trastornos de personalidad, debemos decir que cada una de nosotras y cada uno de nosotros tiene ciertos rasgos de estas personalidades. El problema es cuando una de ellas se acentúa y pues afecta a todas las áreas de la vida. Relacionándolo con el tema de la psicopatía, ¿a qué tipo de trastorno de personalidad se podría asociar? Pues una persona que tiene rasgos psicopáticos se asocia mucho al trastorno de la personalidad antisocial, que son estas personas que van en contra de la ley, es bastante interesante que diferenciemos entre antisocial y asocial. Porque mucha gente, para decir que es asocial, es decir, que no le gusta estar con gente o tal, dice que es antisocial. Pero una persona antisocial es que va en contra de pues las normas morales, las leyes, todo lo que se establece a nivel de sociedad. Son personas pues con una característica de manipuladoras, son personas conflictivas, son personas mentirosas. Tienen una serie de características que luego si quieres, Monse, podemos hablar de ellas, ¿no? Que hacen que esta persona en sí tenga rasgos psicopáticos. Para poder identificar a una persona con rasgos psicopáticos existen test que esclarecen estos puntos de unión entre el trastorno de personalidad antisocial y muchas veces también se asocia con el narcisista. Una persona que tiene un trastorno de personalidad narcisista son aquellas personas que se creen grandilocuentes, que se creen que que le deben la vida a un dios, que la gente los tiene que admirar. Entonces, muchas veces se asocia a estos dos trastornos. Yo creo que está mucho más claro. Y respecto a la psicopatía, ¿nos podrías decir un poco de dónde surge el concepto en sí, un poco tirando para atrás en la historia? ¿Cuándo se empieza a ver personas o detectar, ¿no? ¿De dónde viene todo esto de la psicopatía? Los primeros, yo qué sé, pues los médicos que lo dijeran o similares, ¿no? Un poco para saber un poco de dónde viene. Pues el término de psicopatía tenemos que irnos muy, muy atrás. Vamos a la antigua Grecia, ¿no? Para entender qué significa directamente la palabra. Y esta se deriva de dos palabras griegas, psique, que significa alma, y pathos, que significa sufrimiento o enfermedad. Entonces estaríamos hablando de que esta palabra significa el sufrimiento del alma. Pero si nos movemos un poco más en el tiempo, mucho más adelante, en el 1941, encontraremos a un psiquiatra estadounidense llamado Harvey Cleckley, que no sé cómo pronunciarlo, que publicó un libro titulado The Mask of Sanity. Y en este libro, que es considerado como la Biblia de la psicopatía, ¿no? Para muchos fue como una obra muy fundamental dentro de este estudio, ya que él describió con gran detalle todas las características clínicas de las personas que sufren psicopatía. Estamos hablando de menos de un siglo que está así más o menos ya recogido y que, aunque por supuesto, pues las conductas venían de mucho antes, ¿no? María, hay un tema que a mí me confunde a veces porque aunque conozca la definición, pero muchas veces se utiliza de manera indistinta, que es el término psicópata comparado con sociópata. Muchas veces se utiliza de la misma manera, pero no son exactamente igual. ¿Nos podrías aclarar un poco si hay algunas diferencias o si son exactamente lo mismo? Sí, hay algunas diferencias. Lo que pasa es que a veces hay una línea muy fina entre lo que es una persona con rasgos psicopáticos y una persona sociópata. Pero en términos de orígenes y causas, podemos decir que la psicopatía se cree que tiene un comportamiento genético muy fuerte. Y esto es debido a que las personas que sufren psicopatía hay una parte del cerebro que no la tienen tan desarrollada, que es la que nos permite a las personas tener empatía y empatizar con los demás. Los sociópatas, por otro lado, se considera que tienen como una influencia más de factores ambientales o sociales, como traumas o abusos durante la infancia. En referencia a las relaciones interpersonales, las personas psicópatas suelen ser más manipuladoras, suelen ser más carismáticas, tienen simulaciones de lo que es una relación, es decir, como no pueden adquirir una emoción, la tienen que fingir, pues suelen simular este tipo de manera de relacionarse con los demás, son muy superficiales y sobre todo están muy centradas en ellas mismas. Y las personas sociópatas tienden a formar vínculos más genuinos con un pequeño grupo de personas, aunque fuera de este círculo, pues pueden tener también dificultad para relacionarse.
En relación al comportamiento, en cómo desarrollan su comportamiento con las otras personas, los psicópatas son metódicos y muy calculadores. Planifican constantemente todas las acciones que hacen con anticipación y son súper cuidadosas para evitar ser descubiertas. Y las personas sociópatas, en cambio, actúan de manera más impulsiva, con acciones que pueden parecer, erráticas y menos orientadas a un objetivo específico. Son como más desordenados. Y luego, en cuanto a la conciencia o la falta de ella, es otra diferencia muy clave porque las personas psicópatas tienen una notable falta de remordimiento por las acciones que hacen. Es decir, se suele decir que, por ejemplo, nosotras, ¿no? Personas neurotípicas, o sea, normales, que cuando, por ejemplo, yo que sé, atropellamos a un gato, sabemos en el minuto uno que hemos atropellado a un gato que le hemos hecho daño, ¿no? Pues se dice que las personas con rasgos psicopáticos tendrían que atropellarlo 9 veces para pensar o intuir que le están haciendo daño a este animal. Y en cambio, las personas sociópatas, aunque pueden actuar en contra de las normas sociales, también pueden sentir un poco de remordimiento o culpa, especialmente si sus acciones afectan a las personas que tienen a su alrededor. Interesante, la verdad es que está, o sea, sí, sí que se pueden observar diferencias. Y María, aparte de todo esto que nos has dicho de los rasgos psicopáticos, ¿cómo podemos, qué señales podemos, aparte de lo que nos has dicho, observar para detectar una persona que tiene estos rasgos psicopáticos? Pues es una pregunta súper interesante, Monse, y me gustaría recalcar que ninguna de nosotras, bueno, en tu caso sí, por tu profesión, ¿no? Pero me refiero a la población en general, tenemos el poder de determinar si una persona es psicópata o no. Y esto es súper importante porque como es un tema tan mainstream, a la mínima que vemos a lo mejor a una persona que cumple 2 o 3 de los patrones que a lo mejor hablaremos en este vídeo, decimos, vale, pues es psicópata. Y es súper importante que sepamos que esta evaluación tiene que ser llevada a cabo por expertos en el tema, se tienen que realizar test, pero a nivel de grandes rasgos, hay ciertos aspectos que sí que se relacionan con una personalidad psicopática. Y esta es la falta de empatía notable, ¿vale? Como son personas que no tienen empatía, llevan a cabo conductas muy manipuladoras, utilizan un encanto superficial, que esto estaría muy relacionado con la personalidad narcisista. Intentan pues embaucarte en su discurso para lograr sus objetivos. Luego también, al tener estos rasgos de la personalidad antisocial, suelen mostrar un desprecio por los derechos y sentimientos de otras personas, lo que es particularmente inquietante, sobre todo su ausencia de culpa, incluso después de cometer actos dañinos, ¿no? Y luego, a nivel interpersonal, también son muy superficiales. Como hemos dicho antes, son personas centradas en sí mismas, solamente valoran sus propios deseos y necesidades, les resulta muy difícil establecer vínculos emocionales profundos y esto algunas veces pues les puede llevar a tener un estilo de vida muy parasitario, muy dependiendo siempre de sus propias necesidades, ya sea emocional, financieramente, es decir, son personas a lo mejor, bueno, luego hablaremos, ¿no? De qué tipo de personas pueden adoptar este rol, pero normalmente pueden ser personas que pues se meten en tipo de relación con dinero, con finanzas, o sea, son personas que van a por el objetivo independientemente de por quién pasen por encima. Entonces, estas personas también es interesante pues para poder identificarlas y es que este tipo de comportamientos se identifican mucho en edades muy tempranas, ¿vale? Y según investigaciones científicas sobre el tema, se dice que ya desde pequeños ya comienzan a expresar, empiezan a tener dificultades nuestras personas para expresar sus propios sentimientos, para comunicarse con las personas, ya se les empieza a ver esta falta de empatía cuando ya son niños, adolescentes. Entonces, sí que es muy importante entender que a pesar de todas estas características que hemos dicho, no todas las personas muestran todos los rasgos estos que hemos dicho, sino que a lo mejor muestran uno, dos, tres. Por eso hemos dicho al principio, ¿no? Que es súper importante que una persona experta evalúe a este tipo de personas, básicamente por el hecho de que no tienen por qué cumplir como todo el paraguas, ¿no? Sobre todo también dejar muy claro que una persona
presente rasgos psicopáticos, eso no le convierte en un asesino en serie. O sea, vamos de algo que puede hacer, pues que tenga ciertas dificultades, ¿no? En su día a día, como puede ser empatizar con alguien bueno, pues todo esto que ha comentado María, pero de ahí a pasar a ser un asesino en serie, hay un millón de cosas por el medio que pueden pasar que pueden acentuarlo, ¿no? Luego lo podemos hablar un poco más. También quería un poco comentar esto que has dicho que me parece muy interesante, que cuando ponemos la etiqueta de psicópata, y me ha recordado mucho en redes sociales se utiliza lo mismo con narcisista, ¿no? Que las personas ponen la etiqueta de narcisista cuando ven un rasgo narcisista, ¿no? Que puede ser que es verdad, o incluso puede ser que esa persona tenga un trastorno de la persona narcisista, pero que muchas veces pues pienso que ponemos etiquetas con demasiada facilidad. Pues yo creo que la sociedad en general deberíamos mirárnoslo un poco esto de etiquetar, porque pues puede condicionar mucho a una persona, ¿no? Y realmente puede perjudicarle. En ese sentido, pues yo creo que tendríamos que ir con un poco de cuidado. Y luego también, pues quería un poco preguntarte, aparte de esto, todo que has explicado, claro, ahora más o menos la teoría podemos tenerla clara, pero el tema es, ¿qué hacemos? ¿Vale? Porque es muy posible que ahora, con esta descripción que has hecho, haya personas que digan, hombre, pues mi tal, mi tío, mi prima, mi vecino, mi lo que sea, mi pareja, yo noto rasgos de este tipo. ¿Qué hacemos con esto? ¿No? Porque claro, no es solo el tema de que lo veamos en una serie, sino que hay muchísimas personas que tienen rasgos psicopáticos, ¿no? Se estima que hay un 1% de la población, al menos cuando yo estudiaba se decía esto. Por supuesto, no quiere decir que sean asesinos en serie, ¿eh? Digo que tengan algún tipo de rasgo, sea mínimo. Entonces, hay muchísimas personas que tienen este tipo de rasgos. ¿Qué hacemos con ello? ¿Qué se te ocurre a ti, María? Qué nos aconsejas? Bueno, me ha parecido súper interesante esto que has contado y si quieres luego lo matizamos al final, el hecho de etiquetar a las personas solo porque parezcan X cosa. Pero cogiendo tu pregunta, es muy difícil y es muy desafiante este tema, porque primero tenemos que estar muy seguros de que la persona de nuestro alrededor o muy cercana tiene pues, unos rasgos psicopáticos. Porque sí que es verdad que podemos confundir y decir, vale, como le gusta vivir solo y no relacionarse con nadie, pues ya, o como el otro día, o lleva una temporada que me está hablando mal y me está pasando de mí, o lleva... Hay que ajustar mucho esto para no etiquetar mal a las personas. Pero si nos encontramos ante esta situación, si tenemos a alguien en nuestra familia que tiene estos rasgos, en nuestra pareja, ¿vale? Que esto es muy complejo y muy complicado, sobre todo hay que establecer con estas personas límites claros y firmes, sobre todo para protegernos nosotros. Es súper importante tener en cuenta que este perfil, al ser tan manipulador y tan embaucador, nos puede llevar por senderos que ni nosotras mismas podemos controlar, con lo cual es súper importante establecer estos límites claros y firmes, no confrontar con la persona, ¿vale? Porque puede sentirse atacada y puede llevar a cabo, pues, respuestas agresivas o vengativas. No significa que vaya a llevar a cabo una agresión contra nosotras, ¿no? Pero puede vengarse, puede ser agresivo verbalmente, ¿vale? También es súper importante que, aunque esto suene un poco así, hay que proteger la información personal, porque son personas que van a utilizar en un arrebato de que se quieran vengar de ti, van a utilizar la información que tienen de ti para destruirte, con lo cual es súper importante proteger la información personal. Sobre todo, esto yo lo digo en todas las áreas que domino de mi vida, el conocimiento nos hará libres, con lo cual la educación, si tienes a alguien en tu familia o cercano, es súper importante que te informes del tema, que acudas a profesionales, que leas libros, pero todo desde un punto de vista informativo, no desde un punto de vista mainstream de series, sino de verdad, o sea, estudiad lo que es las psicopatías, convertiros en expertos en el tema para poder llevar a cabo pues esta relación y poder tenerla de una manera lo más sana posible. Pero también hay que saber que si esta relación nos está afectando, porque no es nuestra pareja que la podemos dejar, es nuestro padre, es nuestra madre, es nuestro hermano, es muy importante que acudamos a terapia. Nosotros no podemos decirle a esa persona que vaya a terapia, porque esto es súper, bueno, esto lo sabrás tú, ¿no, Monse? O sea, decirle a una persona que no sabe que tiene un problema
que vaya a terapia es que no funciona para absolutamente nada. Con lo cual, nosotros sí que podemos ir a terapia. Nosotros podemos ir, podemos hablar con profesionales, podemos explicarles cómo nos sentimos y nos pueden orientar. Y si esto ya es una situación insostenible, súper importante desvincularse. Yo siempre lo digo, aunque haya el lema este de que la familia es la sangre y que todo esto lleva mucho dolor, este pensamiento que tenemos las personas, ¿no? De que la familia lo es todo y que todo por la familia, nos lleva a tener ciertas relaciones y vínculos que son dañinos. Entonces, si en algún momento esta relación afecta mucho, simplemente es desvincularse y coger distancia. La familia es un pilar pues muy importante, pero no puede pasar por encima de según qué cosas, ¿no? Por supuesto, la integridad física de una persona está por encima y la integridad psicológica, ¿no? Si eso nos está afectando mucho, pues hay que plantearse temas y como dice María, pues muchas veces no va a poder ser que queramos que esa persona vaya a terapia y nos va a hacer caso, porque eso no funciona así la mayoría de veces. Sí que a lo mejor en alguna excepción, pero no es lo habitual. Entonces sí que está muy interesante pues poder recurrir a personas que conozcan el tema de cerca, ¿no? Y que estén acostumbrados pues a facilitar estrategias para gestionar este tipo de situaciones. María, antes de hablar un poco de los tratamientos que existen, me gustaría un poco que habláramos antes de si esto de la psicopatía tiene algo de, porque yo, bueno, no sé, al menos por lo que yo conozco hay polémica de, hay unos que dicen más por aquí, otros que dicen más por allá. ¿Es algo más innato o es algo más adquirido? Porque yo creo que se puede encontrar estudios de todo tipo. Efectivamente, o sea, encontramos de todo y vamos a intentar arrojar un poco de luz, pero dejando como el interrogante, porque sí que es verdad que hay un gran debate en la comunidad científica de si la psicopatía es innata o es producto del entorno. Y yo creo que aquí hay un mix. Hay algunos estudios que te dicen que hay una predisposición genética por el mismo hecho de que estas personas nacen con esta zona menos desarrollada, que es la que genera que tengamos empatía, pero también creo, y no es que crea yo, sino que también se dice en las investigaciones que afecta el ambiente de la persona, donde la persona crece, las experiencias traumáticas o no que haya vivido, la educación, las relaciones familiares. Es decir, si tú ya naces con una predisposición genética a no desarrollar esa empatía hacia los demás, pero naces en un círculo positivo, con factores de protección, con una familia que te quiere, con un entorno escolar positivo, pues lo único que te puede pasar es que tengas ciertas dificultades de relacionarte con las otras personas, que a lo mejor pues fracases un poco más en la búsqueda de la muerte de tu vida, ¿no? O que a lo mejor no llegues a tener esa relación de amistad que tiene la gente para toda la vida porque por ciertas cosas no os entendéis, no lo entiendes, entonces es difícil. Yo creo que hay un mix de las dos. En cambio, si tú ya naces con esta predisposición genética y ya naces en una familia desestructurada, en donde los padres a lo mejor ya son delincuentes, en la que el contexto escolar es pobre, tus amistades delinquen o fuman porros o están en las drogas, o pues ya obviamente esta manera de encaminar la personalidad va a cambiar muchísimo, o sea, vas a desarrollar mucha más predisposición a tener estos rasgos psicopáticos que te puedan llevar a tener conductas pues no normativas, antisociales, etcétera. Veo como tú. De hecho, bueno, en los últimos años se habla mucho del tema de la epigenética, ¿no? Que al final es que uno puede tener una predisposición genética a algo y se ha visto, ¿no? En estudios post-mortem, ¿no? Que hay pues ciertas áreas del cerebro que son diferentes, pero luego está el ambiente que es el que, o sea, la genética carga la pistola y el ambiente es el que lo dispara, ¿no? De alguna manera, yo creo que ese símil nos puede servir para muchos trastornos y muchas enfermedades, no solo psicológicas, sino físicas, ¿no? Que uno puede tener una predisposición, pero luego pues el ambiente determina muchísimo. E incluso como en el tema de los sociópatas, ¿no? Uno a lo mejor no tiene esa predisposición, pero la vida es tan dura que puede llevarle pues al final a tener conductas muy parecidas, ¿no? Y muy poco normativas. En ese sentido, yo creo que no sirve lo mismo para todo el mundo, ¿no? Yo creo que está claro. Y entonces, María, reconduciendo al tema que antes decíamos un poco del tratamiento, ¿hay tratamiento? Y si hay tratamiento, ¿es efectivo? O sea, porque claro, hablamos de trastornos de personalidad
y bueno, pues ahora nos contarás, ¿no? Pero no siempre son muy, muy efectivos. Cuéntanos. El terreno este de los tratamientos en los trastornos de personalidad es bastante complejo, básicamente porque la persona en sí no interesa el tengo un problema o me falta cierto desarrollo, con lo cual tenemos que partir de la base de que no es una enfermedad mental, o sea, no es una enfermedad, no es una, no tenemos una pastillita para curar los trastornos de personalidad, para que nos entendamos, pero sí que existen diversas estrategias y enfoques que buscan pues rebajar estos comportamientos y estos rasgos que se asocian a la condición de psicopatía. Se están llevando a cabo diferentes terapias cognitivo-conductuales, ¿vale? Que ayudan al individuo a identificar y modificar estos patrones, ¿vale? O sea, la primera parte es identificar qué patrones estamos llevando que no se ajustan a la sociedad y luego vamos a intentar, pues, modificarlos, vamos a intentar desarrollar estrategias para poder trabajar estos patrones de una mejor o una manera más óptima. Vamos a aprender a desarrollar habilidades sociales, compartiendo experiencias con otras personas que están en situaciones similares. Entonces, una de las cosas que sí que se habla es que es muy importante que estas terapias empiecen en la infancia y en la adolescencia, porque cuanto antes empieces porque más que nada, porque bueno, tú lo puedes explicar mejor que yo, Monse, el hecho del desarrollo cognitivo-conductual que se hace en las etapas de la infancia, la adolescencia, son muy potentes, se conforma la identidad del individuo en esas etapas, con lo cual, si nosotras intervenimos en esas etapas de la vida, va a ser muchísimo más efectivo que si no nos lo encontramos con 30, 40 o 50 años. Entonces, me gustaría también matizar que si la persona no sabe que tiene un problema o no quiere reconocerlo en estas partes terapéuticas en las que el terapeuta, ¿no?, intenta ver los problemas y se ve de una manera y el trabajo es conjunto, pero esa persona no lo sabe identificar, es bastante difícil que se produzca un cambio, porque normalmente estas personas, si recordamos lo que hemos hablado antes de las características, son muy resistentes al cambio por el propio rasgo que ya tienen de personalidad psicopática. Entonces, yo, por ejemplo, a nivel criminológico, ¿no?, en prisión es súper difícil encontrar un tratamiento efectivo para personas que tienen rasgos psicopáticos, porque como son tan manipuladores, ya tienen un componente delictivo también, sus conductas van a utilizar todo lo que esa persona, o sea, lo que les están diciendo que tienen que hacer para hacerlo, pero no para cambiar, sino para salir de prisión. Entonces, es muy complejo el tema a nivel de personas que están en un entorno ya delictivo. Cuando hablamos de personas que no están en un entorno delictivo, va a ser mucho más fácil si se detecta a temprana edad. Como tantas otras veces, la intervención cuanto antes mejor, ¿no? Si un niño que tiene ciertos rasgos psicopáticos, pues desde pequeño aprende habilidades sociales que le pueden mejorar su relación con los demás o tantas otras intervenciones que se hace, bueno, yo creo, al menos en mi especialización, ¿no? Que cuando me formé, que la cognitivo-conductual es la base, la de mayoría de psicólogos, pero es que es muy eficiente en muchos aspectos y quiero decir, en ese sentido, la manera de cambiar de una persona, sobre todo si está predispuesta, cuando uno es joven, cuando uno es adolescente e incluso antes, cuando somos pequeños, hay mucha predisposición a mejorar. O sea, de alguna manera, que no cuando uno, no es que cuando uno tenga 40, 50, 60 años no quiera mejorar, pero cuesta mucho más, ¿no? Entonces, en ese sentido, intervenciones de este tipo pueden venir muy bien porque pues pueden modificar maneras de actuar, ¿no? Que eso pues puede hacer que al final la persona sea bastante funcional, ¿no? Que al final es lo que queremos todos y que, bueno, pues que haya ciertos rasgos, pues sí, pero bueno, es que al final nadie es perfecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que si se coge a tiempo, por ejemplo, en el caso de que alguien nos esté escuchando y detecte a lo mejor que su hijo tiene algún tipo de rasgo de este tipo, con falta de empatía, mucha frialdad, es muy recomendable que haya una intervención psicológica porque puede ayudar a esa persona. Tirar la toalla, bueno, siempre estamos a tiempo de tirar la toalla, pero yo creo que hay mucho margen, sobre todo cuando se coge a edades tempranas, ¿no? Para que la persona pueda mejorar. Así que en ese sentido no podemos decir que no sirve para nada.
Hay un especialista aquí en España que se llama Iñaki Piñuel, que ha escrito bastantes libros sobre el tema, que bueno, puedo dejar los enlaces en la descripción, porque habla un poco de pues, las relaciones. Tiene varios libros en los que trata el tema de la psicopatía. Por ejemplo, si estamos viviendo con alguien en familia o si es nuestra pareja, si es nuestro jefe, de cómo relacionarnos. Y también pues aporta estrategias. No solo tiene libros, también tiene vídeos de YouTube. Y creo que, pues como decía María, al final si estamos relacionándonos con una persona que tiene ese tipo de rasgos, al principio tenemos que ser nosotros los que nos informemos muy bien, ¿no? De convertirnos en expertos, como decía ella, de bueno, esas dificultades que puede tener la persona con la que nos relacionamos, porque podemos mejorar, ¿sí? No va, a lo mejor no va a ser una mejora del 100%, pero bueno, como en tantos otros casos, ¿no? Pero sí que hay un margen de mejora, no perdamos la esperanza porque sí que existe. Entonces, María, estamos hablando un poco de los rasgos así como más negativos, ¿no? De que es pues, esta falta, esta frialdad, esta falta de empatía, pero tener rasgos psicopáticos para muchas profesiones puede venirnos muy bien, ¿vale? Y esto que ahora a lo mejor la persona que nos esté viendo o escuchando dirá, ¿cómo? Pues sí, ¿vale? A veces ser una persona fría eh, puede venir, yo creo que bastante, bastante bien. ¿Quieres hablarnos un poco de profesiones o de personas, ¿no? que puedan utilizar a su favor estos rasgos? Sí, como hablábamos antes, es posible que haya personas que no sean psicópatas y tengan rasgos psicopáticos que les vayan muy bien para sus profesiones, y luego hay gente y personas que tengan rasgos psicopáticos y lo utilicen para sus profesiones, que estos son como dos cosas distintas. Entonces, por ejemplo, personas que trabajan de cirujanos. Estas personas, ¿no? Al enfrentarse a un procedimiento tan complicado, pueden beneficiarse de esta capacidad de desconexión emocional, ¿no? Permitiendo que se centren únicamente en la tarea que tienen que hacer. O, yo qué sé, personas que en el ámbito militar también se me ocurre, ¿no? O en las fuerzas especiales, donde se deben de tomar decisiones como en fracciones de segundo, tienes que ser súper frío, súper calculador, donde a lo mejor hay vidas que dependen de las decisiones que tú tomes. Esa resistencia al miedo y al estrés, ¿no? Ahora me viene a la cabeza bueno, no sé si a lo mejor lo habéis visto, el documental este de los geos, pues claro, esta mentalidad de tener que soportar estos niveles de presión, pues tienes que tener unos rasgos psicopáticos para poder hacerlo. Luego también personas que se dedican a agentes de bolsa o inversores, ¿no? Que operan como en un entorno de alto riesgo, de alta recompensa, que pueden perderlo todo, que tienen que también tomar decisiones muy rápido, ¿no? Pues se pueden beneficiar de estos rasgos de tolerancia al riesgo, de ser audaces para tomar decisiones. Y luego, por ejemplo, algo que no sea tan así, un trabajo tan, eh, bueno, no sé cómo decirlo, un trabajo tan que a lo mejor no es tan accesible, ¿no? Un vendedor, una persona que se dedica a las ventas, ¿no? Tiene que tener capacidad de influir, tiene que poder persuadir a la persona, tiene que poder, pues, embaucarla en su discurso para poder venderle algo, con lo cual también me parece un perfil de persona que podría incorporar estos rasgos para que su trabajo sea lo más excelente posible. Me viene a la cabeza también ahora controladores aéreos, ¿vale? Creo que es una profesión que puede venir fantástico, no, porque pueden controlar muy bien sus emociones en situaciones de muchísimo estrés, lo mismo que un piloto, ¿no? Que pueden, vamos, o sea, que no tienen por qué serlo, ¿no? Pero por supuesto les puede beneficiar mucho tener un gran autocontrol de esas emociones. Y luego también había escuchado que se dan, o sea, que hay como una mayor proporción de personas con rasgos psicopáticos en altas esferas, ¿no? Tanto en la política como en temas, pues a lo mejor de directores de banca y así, o sea, gente que está bastante como por encima ya. Pues también había escuchado que puede ser que haya más rasgos psicopáticos que la media, ¿no? Así que eso al menos es interesante. Está muy bien, como veis, o sea, hay muchas personas que pueden beneficiarse de estos rasgos y que no todo tiene que ser malo ni todo tiene que acabar en algo más peliculero, ¿no? Como decíamos antes. María, para ir acabando,
¿Se te ocurre, aparte de los libros antes que comentaba yo de Iñaki Piñuel, se te ocurre alguna película, algún libro que podamos, pues, no sé, ver un poco reflejado este tema de la psicopatía que nos quieras recomendar? Sí, una película que me parece que viene al pelo para entenderlo muy bien, porque también a nivel criminológico, bueno, yo cuando la vi pensé, wow, es la del Joker, del 2019, si ahora no estoy, es del 2019. Es una película que te ayuda a entender muy, porque además también lo hacen muy bien, para entender al personaje, o sea, llegas a empatizar con el villano y esto me parece brutal, pero se ve muy bien esto que hemos hablado antes de la epigenética, ¿no? El hecho de que esta persona tiene una predisposición, pero es que el ambiente hace de disparador. O sea, a este personaje, ¿no? Le pasan tantas cosas. Hay fallas en el sistema, hay fallas en él cómo percibe lo que le pasa, lo rechazan. Pero no todo, no es una cosa que él se tome y luego diga voy a ahora volverme el malvado de la película. No, no, son muchos inputs que le van llegando a este personaje que le llevan a desarrollar esta personalidad que ya es como voy a rompehielo con todo porque ya no hay nada en este mundo que vaya a ayudarme, ni nada ni nadie. Entonces me parece súper importante que veamos esta película con esta visión porque me parece brutal cómo plasman, cómo una persona, ¿no? Cómo la sociedad corrompe a una persona y la lleva al punto donde está. Siempre y cuando tenemos que decir que todos y todas somos responsables de nuestros propios actos, pero a nivel de poder analizar criminológicamente y psicológicamente la conducta del personaje, es que, bueno, lo explican de una manera brutal. Yo no sé si, Monse, la has visto. Sí, sí que la he visto y me parece una, bueno, la peli es una gran película, o sea, es excelente. Sí que es verdad que es incómoda de ver, no es una película que digas voy a distraerme, voy a... No, no, o sea, al menos al principio es incómoda, es desagradable, pero es tan grande, o sea, es un peliculón. Joaquín Phoenix lo hace de 10, es increíble cómo se lleva el personaje a que ya, lo que decías tú es que llegas a empatizar con el personaje, que eso es muy fuerte, ¿no? Que puedas empatizar con unas conductas tan psicopáticas, pero entiendes muy bien esta parte más sociopática también, ¿no? De que la sociedad puede llegar a hacer que personas caben en una situación parecida, ¿no? Y bueno, realmente yo creo que es muy recomendable. También hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? El personaje del Joker es un personaje muy complejo porque no solo hay rasgos psicopáticos, sino que también es una persona que hay una enfermedad mental detrás, que he estado como mirando así un poco psiquiatras que comentaban el tema de la risa descontrolada, que puede, he visto diferentes teorías, pero puede darse en diferentes afecciones. Entonces, y luego aparte, por ejemplo, no sé si recuerdas, María, en la película, que él toma de medicación, hay momentos que ves que imagina cosas que no son, ¿vale? O sea, no queda muy claro cuáles son sus trastornos, cuáles son sus enfermedades. En todo caso, es una película excelente, súper recomendable. Yo creo que vale mucho la pena verla, sabiendo de que eso no es una película fácil, pero es que no todas las películas buenas lo son, ¿no? Entonces ya, eso es otra cosa, ¿no? Que puede ser que haya personas que digan, no, es que a mí me afecta mucho. Bueno, pues a lo mejor para ti no es. Pero en general yo creo que la crítica ensalzó mucho esta película y está considerada como una de las mejores películas del siglo XXI. O sea, yo creo que es ahí... No te deja indiferente, no podemos decir que te deje indiferente porque es una gran película. No sé si quieres añadir alguna cosa más de la película, María. No, esto que hablábamos de cómo consigues empatizar con el personaje y esto me lleva, no sé cómo me ha llevado a una cuestión que es muy común, que es que no sé si conoces algunos de los mayores asesinos en serie que han habido en el mundo, como Ted Bundy, como el payaso que era el Wayne Gacy o algo así. Todas estas personas tenían fans, tenían clubs de fans. Y esto es, bueno, es que es más, en la serie que se hizo de Jeffrey Dahmer, se ve que él está en prisión y le llegan cartas de fans, de admiramos todo lo que haces. Entonces me hace un poco pensar, ¿no? Que si nosotros hemos sido capaces de empatizar
con un personaje que tiene estos rasgos tan antinormativos y tan psicopáticos, ¿no? Como que es posible que haya personas que hagan un club de fans de un asesino en serie. O sea, es súper bueno porque empatizarán de alguna manera, no, ahora no te sé explicar cómo, pero empatizarán con su historia de vida, porque claro, como todas las personas que han sido grandes asesinos en serie tienen tantos traumas y una historia de vida tan profunda y tan dolorosa, pues a lo mejor también eso hace que muchas personas hagan estos clubs de fans. Ahora me ha venido esto a la cabeza. Totalmente, eso yo creo que ya desde Charles Manson ya se veía, ¿no? Que le llegaban cartas y que, vamos, que no es una excepción para nada, que puede, igual que nos fascina, ¿no? Esa mente criminal, ¿no? Pues hay gente que va más allá y ya no solo le fascina, sino que admira al personaje, ¿no? Y a lo mejor, pues, se siente, como dices tú, pues identificado en su dolor, ¿no? Porque muchas veces los crímenes tienen detrás mucho dolor en la persona, ¿no? Y no se trata de justificarlo, pero cuando analizamos cómo es la mente de un criminal, pues muchas veces se ve ahí mucho sufrimiento detrás, ¿no? Otras no, por supuesto. Así que sí, sí, totalmente. Eso daría para otro podcast, porque el tema de las mentes criminales es algo fascinante y que yo creo que hoy en día pues a muchas personas nos crea como mucha curiosidad, ¿no? Y nos gusta saber más sobre el tema. María, ahora sí, para ir acabando, me gustaría que nos pudieras decir un poco las personas que te quieran seguir, porque tú creas pues material, o sea, divulgas sobre el tema de la criminología, ¿dónde te pueden encontrar un poco qué haces y dónde te pueden seguir? Pues mira, Monse, yo tengo un canal de YouTube que seguramente lo dejaremos aquí en la descripción del podcast. Aquí documento tanto casos como hablo de en qué piensan o qué se les pasa por la cabeza a agresores sexuales seriales. Hablamos de temas de criminología muy interesantes como las mujeres delincuentes. Bueno, pues toco muchos temas de la criminología, la inseguridad ciudadana, muchos temas de diferentes ámbitos de la criminología que son de gran interés y que seguramente os puede pues abrir mente o os puede aportar nuevo conocimiento. También me podéis seguir en LinkedIn o en Instagram, que voy compartiendo en estas redes sociales un poco más escrito todo lo que os sé. Y nada, esto es lo que hago. Pues dejaremos los enlaces en la descripción para quien quiera seguirte pues pueda hacerlo. Y te quería pues agradecer que hayas estado compartiendo pues, tus conocimientos, ¿no? Y todo lo que nos has contado, que ya te digo, para muchos de nosotros nos resulta muy interesante el tema de los rasgos psicopáticos. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti, Monse, por invitarme en este espacio. Y a ti que estás al otro lado, pues también agradecerte que hayas pasado tu tiempo con nosotros. Recordarte que si nos estás viendo en YouTube, puedes suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, puedes dejarnos un like, un comentario, activar la campanita de notificaciones también. Y si nos escuchas a través de los podcasts, pues sabes que puedes hacerlo desde las principales plataformas. Agradecidísima eso que hayas estado aquí compartiendo tu tiempo. Te envío un abrazo y nos vemos en el próximo episodio de Aunque nada cambie.